información más relevante, el análisis de los expertos y las opiniones de quienes forman parte de la noticia. Leonardo Curcio en Fórmula. Un gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. El presidente designó a Luisa María Alcalde, próxima secretaria de Gobernación. Hoy llegó a Palacio Nacional poquito antes de las 19 horas. El presidente también anunció que esta semana habrá un acuerdo para prohibir que en las tortillerías se utilice maíz transgénico. El ministro Lainez presentó un proyecto de sentencia que busca declarar inconstitucional la segunda parte del Plan B. Le comento que la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, y la Organización para las Migraciones trabajan para, en este caso, encontrar estrategias que procuren en México la implantación, o sea, la posibilidad de que tengan trabajo buena parte de los migrantes y refugiados que ya ven la perspectiva de México como una perspectiva de mediano plazo. Le comento que, bueno, pues el día de hoy se dio a conocer la ENDUTI. En un momento más, les recuerdo, hace un instante platicábamos con la coordinadora de planeación del IFT. Bueno, pues tenemos un incremento muy importante del uso de Internet, particularmente entre los más jóvenes, pero entre los de 55 años y más traemos un 47% solamente, lo cual plantea un desafío enorme porque hay mucha gente que servicios públicos y privados se ve marginada de esos servicios por el analfabetismo digital y el analfabetismo de todo tipo. Fíjese, la lectura de periódicos, revistas y libros disminuyó de 47% a 40%, 7 puntos menos de lectores. Y usted dirá, ¿se nota? Sí, se nota mucho en este país la falta de lectura, igual que nos dicen que nos falta gimnasio y nos falta caminar, se nota muchísimo la falta de lectura y se nos caen 6 horas diarias de uso de Internet y de lectura poquito, lo justo. Bueno, pues estos son los datos que se desprenden de precisamente la ENDUTI. Hoy Marcelo Ebrard da la nota y dice que va a nombrar como secretario que va a crear una secretaría de la Cuarta Transformación y va a nombrar al hijo del presidente, en caso de que fuese electo. Escuche usted lo que dijo. Yo quiero proponer, y así lo haremos, de resultar favorecidos en la encuesta y posteriormente en el 24, formar la Secretaría de la Cuarta Transformación. He pensado, en su caso, invitaría yo a un joven muy destacado, brillante, que es Andrés Manuel López Beltrán, a dirigir esta secretaría en caso de que él lo acepte. Bueno, pues ahí lo tiene. En principio no se dedica a la política él, ¿no? Pues ya vemos quién manda y por supuesto pues está el tema de si en el testamento político del presidente su heredero es él o no. En fin, le comento que la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estuvo en Oaxaca, dijo que ella pues representa una continuidad con cambio y una continuidad con sello propio. Adán Augusto se quejó de que Televisa no lo, en este caso, incluye. Si nunca necesitaron recursos públicos para que creciera, y hoy dice él lo siguiente, escuche. De aquí les digo, a mí no me importa que no me saquen en sus noticieros y que me borren. Nosotros aprendimos desde hace muchísimos años que si el pueblo se organiza, no nos gana Televisa, que lo escuchen bien. Bueno, pues enojado con Televisa, el exsecretario de Gobernación, Ricardo Monreal, también empezó aquí en la capital del país su, en este caso, trayectoria. El día de ayer se fue a encomendar al Santo Niño de Atocha. Fernández Noroña y Velasco hacen lo propio. Pausa, volvemos. Continuamos. Leonardo Curcio en Fórmula. Seguimos con la información. Hoy da a conocerse el indicador oportuno de la actividad económica. Anticipa un incremento de 2.5 del indicador global, el famoso IGAE. Y bueno, pues veo que las terciarias están moviendo 2.9 para mayo. Yo me enlazo ahora con Germán González, el presidente nacional de Canirac. Presidente, ¿cómo está? Buenas noches. Leonardo, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Un saludo a tu auditorio. Oiga, veo que el sector terciario, después de una serie de meses y años muy complicados, empieza a recuperar efectivamente terreno. ¿Cómo se va moviendo el sector que usted representa, presidente? Pues es correcto, venimos recuperando con muy buen paso. Hoy los negocios están mucho mejor que lo que estaban hace quizá un año. Ahora ayer celebramos el Día del Padre, que es una fecha muy importante para
para la industria. ¿Es tan taquillera como el 10 de mayo? Fíjese que no es tan taquillera. Tenemos datos ahí del INEGI donde nos explican que el 70% de los mexicanos solemos festejar el Día de las Madres y solo el 50% se abocan a celebrar el Día del Padre. Entonces todavía viene creciendo esta fecha, pero no es tan importante como la gran fecha del 10 de mayo, ¿no? Además cae en domingo, ¿no? El Día del Padre, lo cual favorecería la comida familiar. Pero se nota también en la factura promedio que ustedes tienen, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros estamos esperando tener un Día del Padre un 25% mejor que el año pasado, que ya venía recuperando, ya se sentía bien, y las expectativas las superamos. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, tenemos reportes de Cabos 40%, en Michoacán más 30%, Ciudad de México más 30%. Entonces, sí fue una muy buena fecha. La gente suele salir a festejar a los papás. Normalmente lo hace más hacia la hora de la comida, pero también ahora vemos el desayuno y la cena también que se están ocupando, y nos alegra mucho porque venimos de unas épocas, como menciona, muy complicadas, y ahora se sienten los restaurantes con más vida y como mayor afluencia. En muchos destinos los restaurantes son un atractivo turístico importante. Yo digo siempre que una de las cosas que uno puede hacer muy positivas en la capital es venir, disfrutar un concierto. Yo el sábado fui a ir a la FUNAM y bueno, pues es una maravilla, después irte a cenar. Es parte efectivamente de un atractivo turístico que no sé si estamos explotando al máximo, ¿no? Quienes vienen y visitan la capital, presidente. Sin duda se ha vuelto uno de los motivos principales del destino, ¿no? Hoy en la Ciudad de México, cuando la gente platica, además de, bueno, los conciertos que acabo de mencionar y los atractivos, los museos, los sitios, la arquitectura, por supuesto, la gastronomía se vuelve uno de los principales motivos y uno de los más taquilleros, ¿no? La gente le gusta pasar, y tenemos un escenario gastronómico en la Ciudad de México a nivel de cualquier capital mundial. Creo que es la capital más importante de Latinoamérica, sin duda, y a nivel de cualquier ciudad de estas que tienen fama de cosmopolitas. Hoy puedes comer cualquier tipo de comida, por supuesto la comida mexicana de todos los estados, pero ya es un destino que la gente valora muchísimo, y pues necesitas varios días para medio conocer algunos restaurantes que están muy afamados y que hacen una gran labor. Sí, pero digamos un fin de semana aquí, un concierto, un buen restaurante, es un magnífico plan. ¿El buen tiempo ayuda? El buen tiempo ayuda, el calor no ayuda tanto. Hemos estado en unos días de calor complicados. Las terrazas, pues no estamos acondicionados en las terrazas, que es uno de los atractivos que hoy tiene la Ciudad de México, estas muy lindas que ves por todos lados. Pues con el clima tan caluroso se complica un poco, ¿no? El sol que pega. Y luego seco. lo prohíben todo, ¿no? A los fumadores, ¿todavía no los dejan fumar, Germán? Todavía no. Estamos ganando bastantes partidas ahora con este tema. Ya hay un criterio de los tribunales del centro donde pues nos están dando la razón, pero pues todavía no tenemos la batalla concluida hasta que se decrete y llegamos el fondo del asunto, ¿no? Ya. Pues, ¿algún apunte más? Pues nada más que agradecerles a nuestro público, a tu público que nos asiste, y que sepan que la industria está con muchísimas ganas de hacer una buena labor. Somos una industria que emplea muchísima gente y que agradecemos muchísimo que nos favorezca. Muchas gracias, Germán González, el presidente de Canirac, hoy para fortuna nuestra conversando con usted. Bueno, ahí están los datos del sector. Le decía que el oportuno de la actividad económica anticipa un incremento de 2.5 en 2.9 para las actividades terciarias, así se está moviendo la economía. Y bueno, hoy una cosa absolutamente enigmática, ¿no? Tenemos un Marcelo Ebrard que de pronto propone algo extraño, porque bueno, a mí en este caso sorprende que alguien que no está en la primera línea del debate político, pues es el hijo del presidente, no es una persona que esté visiblemente en la operación política, es ubicado por Marcelo Ebrard como el, digamos, heredero del pensamiento del presidente. Hay versiones periodísticas, por supuesto son periodísticas, de que en el testamento político del presidente está establecido que nadie más, ni Claudia, ni Adán, nadie más puede hablar con él,
sino el hijo parece confirmarlo el día de hoy, Marcelo Ebrard, al decir, a ver, en caso de que yo sea presidente habrá una secretaria de la 4T, no sé bien si va a ser la sucursal del partido, metida ahí en este caso en el gobierno, porque que va a administrar una Secretaría de Estado de la 4T. Pero bueno, el mensaje es claro, además me hizo recordar aquel brillante libro de Jorge Castañeda que se llamó La herencia, le toca de la Madrid en algún momento, pues la sucesión, y López Portillo era de la Madrid secretario, y López Portillo le dice, oiga, ahí le hago 2 encargos, ¿no? Por cierto, hoy me han escrito varios en las redes sociales diciendo que los 2 encargos eran brillantes. Yo no lo dudo, José Ramón López Portillo es y actualmente un académico de Oxford, pues muy, muy connotado. El tema es que su papá era el presidente. Entonces te dice, oye, ahí te va mi hijo, ¿no? Qué gran idea, presidente, si me venga su hijo, subsecretario. Y López Portillo, que además de esposa tenía novia, que también era muy lista, en este caso le dice, ahí te va también mi novia. Y de la Madrid le cuenta, en este caso a Castañeda, pues que eran las reglas, ¿no? Si tú querías pasar a la siguiente etapa, pues tenías que aceptar al hijo y a la novia del presidente como subsecretarias de programación y presupuesto, y bueno, se ve que para López Portillo fue suficiente y habilita en este caso, en aquel juego de aquellos momentos en la vida política, que de la Madrid fuera el candidato. Digo, hoy me lo recordó esto, ¿no? Porque Marcelo Ebrard, que conoce muy bien esa etapa de la vida y que de la vida política nacional, y que tiene una larga experiencia y también un colmillo muy extenso, dice, bueno, pues no creo que se moleste porque invite a su hijo, ¿no? No es López Obrador tampoco de estos presidentes que diga, a ver, desconfío de quien se tira al tapete. Ya ve que tiene pues, un efecto muy positivo, ¿no? Que si los tiempos del Señor, y mientras más almíbar se da, en este caso de una especie de semiculto a la personalidad, más grato le resulta al presidente. Aunque tiene astucia en el fondo, sabe que los halagos siempre son, en este caso, pues besos envenenados, que por un lado te quieren endulzar el oído y por el otro lado te pueden generar, en este caso, alguna sorpresa. Pero sorpresa se generó con este nombramiento, tratando de buscar pues al núcleo duro del obradorismo, que bueno, pues está mucho más con Claudia Sheinbaum que con Marcelo Ebrard. Óscar Zúñiga, cuéntanos. Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y propone precisamente Marcelo Ebrard crear la Secretaría de la Cuarta Transformación para consolidar las obras de infraestructura que hoy existen, así como proteger los programas sociales sin modificar la austeridad republicana, y dijo que la persona idónea para hacerse cargo de esta dependencia sería Andrés Manuel López Beltrán. Así lo dijo. Yo quiero proponer, y así lo haremos, de resultar favorecidos en la encuesta y posteriormente en el 24 en la lucha política, formar la Secretaría de la Cuarta Transformación. He pensado, en su caso, ya eso será más adelante, invitaría yo a un joven muy destacado, brillante, que es Andrés Manuel López Beltrán, a dirigir esta Secretaría en caso de que él lo acepte. Ese sería en quien estaría yo pensando. Lo anterior en el arranque para buscar la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación aquí en la Ciudad de México, Ebrard Casaubon indicó que con esa dependencia se protegerán los programas sociales y evitar el regreso de malos funcionarios públicos. Escuchemos lo que dijo. Propongo que pensemos en proteger los programas sociales y promover su expansión. Bueno, garantizar la continuidad de la austeridad republicana, que eso no se modifique. ¿Qué tenemos que hacer? Garantizar la continuidad de la austeridad republicana. Luego, evitar el retorno de malos funcionarios y prácticas como el derroche o dispendio de recursos. Que no regresen. Antes, Ebrard Casaubon arrancó sus recorridos este lunes pasando a saludar a su maestra de kinder, quien le enseñó a leer y escribir, y acudió, desde luego, en un bocho eléctrico. Leonardo, el reporte. ¿Qué tal, Bueno, pues muchas gracias. Yo no hubiese creído que Marcelo Ebrard iba a recurrir a algo pues tan visiblemente almibarado, ¿no? Vamos a invitar a este joven, que tampoco es que sea tan joven, el hijo del presidente. Solo falta que diga, y vamos a invitar como secretaria de Cultura a la doctora Gutiérrez Müller, que estoy seguro que va a ser una gran aportación. Y uno dice, ¿en serio lo estás proponiendo como una nueva política o estás tratando de endulzar el oído del jefe del Estado, del gran elector? Cualquier caso, yo no sé cuál sea su opinión, para mí se vio muy mal, un candidato que iba mostrando independencia y de pronto se tira al piso de una manera
impropia, como le digo, o acaso irónica, ¿no? Por aquello de decir, no, mire, en realidad quien manda es el hijo del presidente, ¿no? Es el que va colocando, y lo mejor que puedo hacer es visibilizarlo, es decir, ahí está quien manda, o bueno, ubicarlo ya directamente como el heredero. Vamos a ver qué dice el presidente mañana de ese tema. Laura Brujés, tú estás siguiendo a Dan Augusto López, cuéntanos. Así es, doctor. Desde Jalisco, Dan Augusto López arranca su gira como aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Ahí envió un mensaje a sus simpatizantes de no sucumbir a los mensajes de grupos políticos que comandan a los medios de comunicación y que no le importa que no le publiquen en los noticieros. En una asamblea informativa ante 5,000 personas, aseguró que ganará este proceso de Morena y advirtió que en las elecciones del próximo año derrotará a los oligarcas y a los señores del dinero. Así lo dijo. Canales de televisión controlan y dominan. Desde aquí les digo, a mí no me importa que no me saquen en sus noticieros y que me borren. Nosotros aprendimos desde hace muchísimos años que si el pueblo se organiza, no nos gana Televisa, que lo escuchen bien. Vamos a ganar este proceso, no vamos a caer. No vamos a caer en el juego. Y luego acudió a la Universidad de Guadalajara, donde se comprometió con el apoyo de esta casa de estudios y a las universidades públicas con el propósito de que los jóvenes mexicanos se formen. Asimismo, saludó a Luisa María Alcalde como su relevo en la Secretaría de Gobernación, así lo dijo. Una representante de esta generación de jóvenes mexicanos, talentosa, formada, y yo sí quiero con toda franqueza aquí, desde este hermoso espacio, desearle el mayor de los éxitos al frente de la Secretaría de Gobernación, desearle, si a ella le va bien, si ella aplica su talento a construir y a conservar la gobernabilidad en este país, pues sale ganando México. Con este inicio un recorrido de 70 días a lo largo del país. Mañana estará en Zacatecas y Aguascalientes. El reporte, doctor. Gracias, Laura. Y bueno, pues ahí lo tiene. En este caso, el secretario de Gobernación juega. Es que es interesante cómo se mueve la 4T, ¿no? Son los dueños del casino, pero al mismo tiempo se quejan porque son el sindicato de los porteros o de los ballet parking, ¿no? O sea, controlan absolutamente todo, medios públicos, Congreso. Mira, el secretario de Gobernación decir que Televisa no lo sube, dice uno, bueno, ¿qué tal a su jefe? Los tiempos del señor y todo lo demás, pero es increíble esta capacidad, esta especie de victimismo que tienen, diciendo efectivamente que el cerco informativo, el secretario de Gobernación con cerco informativo, a lo mejor no siente que le dan la misma cobertura que a Marcelo Ebrard o que a Claudia Sheinbaum, lo cual seguramente es cierto, pero no estoy seguro que sea una motivación política. Vamos a escuchar parte mientras me enlazan con Raquel Flores, en este caso de la información que dio el día de hoy en Oaxaca. De hecho, grabó un video Claudia Sheinbaum al subirse al avión, dijo que iban primero a Veracruz y después se movían a Oaxaca. Parte de lo que dijo fue esto. Fui secretaria del Medio Ambiente cuando el hoy presidente fue jefe de gobierno. Y después fui secretaria del Patrimonio Nacional con el gobierno legítimo. Y allí estuvimos en el plantón de reforma. Y nunca abandonamos al presidente Andrés Manuel López Obrador en su lucha por la defensa de la patria. Bueno, pues parte de lo que dijo, y todo es a propósito de qué cercanía tenían, tienen o tendrán con el presidente López Obrador. Salomón Chertorivsky, ¿cómo estás? Querido Leonardo, pues muy contento de saludarte siempre, eso sí. Yo también. ¿De qué vamos a platicar hoy? Cuéntame. Mira, querido Leonardo, fíjate que hoy por la mañana, todos los lunes desde hace varios meses, desde enero, en Movimiento Ciudadano estamos llevando a cabo seminarios para conformar la agenda de lo que sería un buen gobierno. Mientras otros creen que todo lo que hay que hacer es arrastrarse pues con el elector mayúsculo, nosotros lo que creemos que hay que pensar en los problemas y en las propuestas que pueden generar esperanza para el país. No lo he comentado contigo a lo largo de este año de los lunes, pero el seminario que tuvimos hoy fue particularmente destacado, puesto
que dialogamos sobre lo que quizá es la columna vertebral que deberíamos estar discutiendo, que no gusta discutirse, para poder soñar con el país que pudiéramos sí ser. Hoy tuvimos la discusión sobre la hacienda pública y la reforma fiscal. Participaron 3 mujeres y 3 hombres de los mayores talentos y expertos en esto. Adrián Hernández, que es consultor en finanzas públicas, que estuvo trabajando muchos años en la Secretaría de Hacienda, la doctora Rocío Huerta del Politécnico Nacional, la maestra Aura Martínez, que es una experta en transparencia, finanzas públicas y presupuestos con perspectiva de género, y como hombres estuvieron pues nada más y nada menos que el doctor Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda, el doctor Héctor Villarreal, profesor investigador hoy del TEC, pero que mucho tiempo fue el director del CIEP. Del CIEP. Estuvo también la actual directora Alejandra Macías, y estuvo el doctor Enrique Provencio, que hoy dirige el PUET, el Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo. Un panel completísimo, pero el tema es, a ver, ¿qué aspiramos a hacer como país? ¿Qué queremos que todos los mexicanos y mexicanas, por el hecho de serlo, pudieran tener como piso mínimo para su desarrollo en capacidades? ¿Qué necesitamos como país para crecer económicamente y qué recursos requiere el Estado poner para que realmente el potencial de crecimiento se alcance? Una vez que definamos más o menos qué país estamos buscando, pues en lugar de decir, oye, tenemos esto y para esto nos alcanza y entonces repartámoslo, pues no, ¿qué queremos ser? Y en medida de qué queremos ser, bueno, ¿cuánto necesitamos? Déjame te doy una idea vaga de por dónde estamos al día de hoy. Hoy México recauda en ingresos tributarios, considerando el ISR, el IEPS y el IVA, alrededor del 14% del Producto Interno Bruto, más entre 2 y 3% se recauda por ingresos petroleros, a lo mucho, porque Pemex está de mal en peor. Hay otro 2% más o menos que se recauda de cuotas obrero patronales directos para la seguridad social. Pero estamos hablando de alrededor de 16 puntos del Producto Interno Bruto. En eso hoy estamos, solamente para pensiones contributivas y no contributivas. Este año, porque el próximo año ya las no contributivas van a aumentar de manera relevante. En año electoral, además, así se hace. Y hoy leía Ursúa diciendo, la puede aumentar el presidente casi discrecionalmente. Casi discrecionalmente, y además ya es un derecho constitucional. Entonces, pues bueno, sí nos tenemos que ocupar de cómo vamos a atender a nuestros adultos mayores en las próximas décadas. Hoy ya representa 6% del Producto Interno Bruto. Los servicios de la deuda que tenemos como país son otro 3%. Y lo que gastamos hoy en salud o invertimos hoy en salud no llega al 3%. Entre eso ya te gastaste prácticamente todo lo que recaudas en materia fiscal. Pues la pregunta está en cuándo, cómo, de qué forma vamos a empezar a construir un diálogo nacional que nos permita, ya no digas a los consensos, llegar a acuerdos primarios para poder aspirar a ser un país que no solo crezca, sino que crezca para todos, que tenga oportunidades para todos. Un servicio público fundamental en salud. Por ejemplo, lo que necesitamos en salud, lo que necesitamos para el agua, Leonardo. Hoy estamos invirtiendo alrededor de 30,000 millones de pesos para el agua. Esto ni siquiera es el 0.1% de lo que tenemos como Producto Interno Bruto. Es decir, realmente estamos muy por debajo. No, ya no digamos Dinamarca. Hoy presentó Aníbal Gutiérrez, y te lo voy a compartir, una tabla del cambio de gastos, el tipo por secretaría y por programa, de cuánto se gasta en el 18 y cuánto se gasta ahora. O sea, lo que acabas de decir de los 14 puntos, que va a ser la Secretaría de Brad, es decir, la Secretaría que se coma 14 puntos del PIB. No, pero tú ves en ciencia y tecnología
tecnología, en cultura, en fin, el resto de los ámbitos de la vida nacional, no, tenemos una reducción del gasto, Salomón. Claro, por supuesto que tenemos una reducción del gasto. Entonces tú dices, que hay que imaginar el país, decir, queremos un país sin cultura, sin ciencia y tecnología, sin innovación, solamente administrando. Digo, eso es una lógica de partido político, no es una lógica de Estado, ¿no? Es una lógica de tienda de abarrotes mal administrada. Partido político. Bueno, es que ¿cómo mantengo contenta a mis amigos clientelas? comerciantes, muchos los administran muy bien, pero hay otros que ni le entienden al inventario. Tenemos un problema serio y no dedicamos tiempo. Incluso aquí hay un tema hasta cultural y de moral colectiva, decía Enrique Provencio, en donde, oye, si tú todas las mañanas te despiertas y sabes que vas a caminar media hora, eso al principio es una disciplina, se va volviendo costumbre. ¿Cómo nos disciplinamos para discutir de nuestras necesidades fiscales? No se discute en campaña, es lo menos sexy hablar de, oye, la tenencia debería estar federalizada, no se vale que un Estado de la República diga cero tenencia y el otro sí tenga. Los municipios de nuestro país prácticamente no recaudan predial, ahí se nos está yendo una oportunidad importantísima. Si nos comparamos con los países símiles a nosotros en nivel de desarrollo e inclusive quienes están por debajo en Latinoamérica, estamos realmente en una situación crítica. Si aspiramos, Leonardo, a ser un país que verdaderamente genere desarrollo, que genere oportunidades, que sea cada día más equitativo, necesitamos quitarnos el velo de la discusión en materia fiscal, en materia de hacienda pública. Insisto, ¿qué queremos para todas y para todos? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cómo lo pagamos entre todas y todos? Y nos podemos ir a los detalles con toda la seriedad que requiera. Hay espacio en el ISR a las personas fiscales, en qué brackets de los más ricos. A las empresas vale la pena o no, probablemente no por la competitividad, por la necesidad de crecer. Hay que explorar, el IVA, ¿cuánto se ha discutido si el IVA generalizado o no? Pero vale la pena tener un IVA tasa cero o mejor exentarlo y eso. ¿Qué vamos a hacer con la informalidad? Realmente cuánto equivale eso en lo que podemos recaudar, pero cuánto nos conviene tener a todos realmente en un sistema en donde incluso podamos hacer entrega de impuestos negativos, es decir, si sube por acá compenso, si tengo una buena base de datos para acercarme a la población. Hoy no lo tenemos. ¿Cómo vamos a fortalecer a las entidades federativas para que realmente puedan tener incentivos para recaudar ellos mismos lo que les toca? Es decir, si no nos ponemos a hablar seriamente y estamos en discursos maniqueos, en rollos del pasado, en discutir quién es el más amigo del presidente y no nos metemos a los temas en serio. Eso es lo importante. ¿En dónde estamos, Leonardo? En el México de hoy, eso es lo importante. Pues quién grita más, quién canta mejor, quién hizo el TikTok más simpático, Bueno, ¿cómo cambiamos la conversación para discutir los temas que pueden construir una mejor posibilidad? Creo que es nuestra tarea de los que estamos en el intento político para no degradar la discusión a temas tan... Uno entiende, y claro que oye, yo he bailado, Leonardo, vas, te echas unos tacos, claro que lo haces. Sí, pero hay momentos para todo. Que eso no nos separe de la necesidad del debate. Fíjate que el profesor Robledo, que dirige el programa de gobierno, abrió la discusión en la UNAM sobre las democracias anticipatorias y el derecho a futuro. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Las democracias modernas deberían estar diciendo, oiga, hoy tenemos esto. ¿Cómo garantizamos un futuro diferente a los jóvenes? ¿Cuánto estamos gastando en educación? ¿Qué tipo de vida van a tener? Y tú tienes unas democracias que se gastan absolutamente todo en infiernillos. O sea, en los temas de hoy, y es cómo le hacemos para que esté contento el electorado del futuro. Pues eso ya se va a encargar Salomón. Pero hay temas... Eso se encargará Salomón llegado el momento. No hay derecho. Si no los empezamos a discutir hoy, y los vamos pateando, ¿no? Insisto, el tema de pensiones, simplemente el incremento en la población que en este país tendrá más de 65 años en las próximas décadas, va a incrementarse la necesidad de hablar
de la economía del cuidado y la cantidad de gente que va a tener que atender a esa población de la tercera. Oye, nos queda menos de un minuto y no puedo dejar de preguntarte. Hoy salió el Endote. O sea, tú tienes que los más jóvenes utilizan 6 horas diarias el Internet, lo cual está muy bien, pero ha bajado de 47 a 39 el porcentaje de las personas que leen. O sea, tienes jóvenes absolutamente desatentos que están en el Instagram y en el TikTok, lo cual está muy bien, pero la vida no se trata solamente del Instagram. Te escuchaba decirlo cuando venía en camino para acá. Es un dato que debe de ocupar y preocupar, ¿no? ¿Cómo y eso le sí hacemos que programas para... de lectores, todo lo demás. O sea, cada vez leemos, cada vez nos enteramos menos. Y Leonardo, con las posibilidades que nos van a dar las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial que nos puede resumir un libro de manera casi inmediata y darnos una respuesta a lo que estamos buscando, ¿dónde va a quedar el placer de la literatura? Nos tenemos que ir, Salomón. Una poesía. Cuídate. Pausa. Continuamos. Leonardo Curcio en Fórmula. Con la información, creo que hoy Marcelo Ebrard no quedó bien con nadie, ¿no? Pues por un lado, todos estos sectores que veían en él como el político moderno y de pronto pues, se tira al piso para ver si el hijo del presidente le acepta ser su secretario y él, bueno, pues veo aquí un comunicado que le dice: no paso por alto y jamás lo haré tu aportación, al igual que muchos otros, al proyecto de López Obrador. Como hijo siempre estaré orgulloso de su trayectoria, trabajo incansable y devoción al pueblo de nuestro país. Como político tengo y tendré siempre la disciplina y la firme decisión de seguirlo en su lucha y seguir nuestro compromiso familiar de no intervenir o participar en política y mucho menos en el proceso de sucesión presidencial. Por lo mismo, aunque agradezco tu generosa oferta, prefiero mantenerme al margen y rechazar la misma para que no pueda ser utilizada en favor o en contra. Bueno, ya se utilizó, ¿no? De todas maneras, ya se activó el asunto de nuestros compañeros que de manera legítima trabajan también por liderar la defensa de la Cuarta Transformación. Desde la finca El Rocío, Andrés Manuel López Beltrán, muchas gracias, señor ex canciller. Como digo, hoy no será un día pues particularmente brillante en la vida política del canciller, ¿no? Propone y le dicen el mismo día, muchas gracias por su propuesta, pero no. Jaime Guerrero, adelante. Gracias, Leonardo, saludarte. Efectivamente, informar que desde Oaxaca, Claudia Sheinbaum Pardo realizó su primera asamblea informativa rumbo al proceso de definición de la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. En un primer momento, la exmandataria de la Ciudad de México arribó al municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, donde aseguró ante militantes y simpatizantes que es vital darle continuidad al proyecto de nación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que dijo, solo de esta manera se puede profundizar en la garantía de los grandes derechos del pueblo. También aseveró que en la actualidad se viven tiempos únicos en el país gracias a que se han implementado nuevas formas de gobierno. La aspirante presidencial también destacó desde Oaxaca que hay un hecho histórico que marcará el proceso electoral 2024, la extinción del llamado dedazo, porque desde el siglo XX y XXI los expresidentes de México habían decidido a su sucesor al tapado, como decía el antiguo PRI, que ahora no es así, y enfatizó que es tiempo de las mujeres. Escuchemos lo dicho por la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Con lo siguiente, no puede apagarse la esperanza. Morena es la esperanza de México y no vamos a permitir que la llama de la esperanza de nuestro pueblo se apague. Por eso llevamos los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México. Y termino con lo siguiente. También es tiempo ya de las mujeres. Nos dijeron mucho tiempo. Leonardo, auditorio, la ex jefa de gobierno cerró su gira por Oaxaca, previamente visitando el municipio de San Pablo de Latao, donde colocó una ofrenda floral ante la estatua del benemérito de las Américas, Benito Juárez García. Posteriormente se dirigió a la capital del estado, donde partió en una calenda del municipio conurbado de Santa Lucía del Camino al Zócalo capitalino, a donde ahí se congregó también
ante cientos de simpatizantes y militantes del partido Morena. Ahí estuvieron, como en otras ocasiones, en esta ocasión estuvieron ausentes la mayoría de funcionarios de los 3 niveles de gobierno, diputados federales y locales, que en anteriores visitas la habían acompañado, pero en esta ocasión fue distinto, Leonardo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Pendientes, Leonardo. Gracias, y como ve, así como Magritte se acuerda de esto no es una pipa, a ver si me pueden poner esa imagen. Esto no es una campaña, aunque lo parezca seriamente, no es una campaña y todo tiene que ver con el presidente. Ahora tenemos las mañaneras y las vespertinas y van a ser 2 meses en los que los candidatos se esmerarán por decir cuán brillante es este gobierno, cuántas venturas hemos tenido los mexicanos de tenerlo, y por supuesto ellos son una pálida sombra de lo que ha sido este gobierno, pero seguirán obedientemente las líneas del mismo, y así están, porque entre otras cosas, así entrábamos con el coro de los mudos, de efectivamente, de los suspiros de Madame Butterfly, no pueden decir otra cosa, y bueno, pues cuando proponen algunas no van demasiado lejos. Cambio de argumento informativo y voy a cosas tremendamente serias para la humanidad, y cuando digo para la humanidad, para el sistema internacional. Fíjese que Blinken estuvo en China y se entrevistó no solamente con Gang, el ministro de Asuntos Exteriores de China, sino también tuvo una conversación con Xi. Yo le agradezco mucho al embajador Ventura que el día de hoy converse con nosotros. Él, usted sabe, fue subsecretario, además de en su momento embajador en China, y es consejero de Albright Stonebridge Group. Mi querido Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leonardo. Un gusto hablar contigo. El gusto es absolutamente todo mío. Oye, ¿qué lectura tienes de esta visita de Blinken a China? Mira, fue una buena visita por varias razones, pero en primerísimo lugar porque hubo visita. No es bueno para Estados Unidos ni para China ni para el mundo que no se hablen entre sí. Han ido creciendo las tensiones entre Beijing y Washington, sobre todo desde febrero pasado con el derribo del famoso globo espía chino. Ha habido algunos contactos, sobre todo el jefe de la CIA, fue una visita secreta a Pekín, pero esta es la primera visita de un canciller, sí, con pandemia de por medio, de un canciller estadounidense a Pekín en 5 años, y eso pues no corresponde a la intensidad y profundidad e incidencia global de la relación. Entonces, en términos diplomáticos, para eso es la diplomacia, para mantener estos canales de comunicación abiertos, fue una buena visita. Ya. Oye, preguntarte desde el punto de vista de las señales, yo no sé si el presidente, en este caso Xi Jinping, habitualmente recibe un ministro, pero el hecho de que lo haya recibido indica una apertura, Julián. Mira, yo creo que la lectura hubiera sido negativa si no se hubiera dado. Xi, por ejemplo, recibió a Pompeo en su penúltima visita a China. Acuérdate que estaba la amenaza latente de los aranceles del 15% a todas las exportaciones chinas. También había un clima de tensión ahí, entonces es un gesto importante. Se habla de una reunión de media hora, realmente fue de 15 minutos porque es en chino y en inglés, entonces dura la mitad porque hay un intérprete que está traduciendo, pero era importante que se expresara a ese nivel una voluntad de diálogo que pues le baja 2 rayitas a la tensión, aunque pues esos encuentros están coreografiados hasta la última coma cuando se trata de ver a un líder chino. Es algo positivo y abre la puerta para una reunión entre Xi Jinping y Biden, ya sea en San Francisco en la próxima cumbre de APEC en el otoño, o en la India en el G20. Entonces el hecho de que Blinken haya podido tener largas reuniones con su homólogo, con el jefe de su homólogo, el ex canciller, y un saludo con el presidente, es algo positivo, más allá de que no se hayan dado pues grandes anuncios específicos que destraben algunos temas en los que hay divergencias entre los dos países. Recordamos la tensión que se dio cuando Nancy Pelosi hizo una escala allá, bueno, fue a Formosa, la tensión entre los dos países había crecido, y se dice el mundo necesita una relación estable entre Estados Unidos y China. Se suele citar en los documentos oficiales que, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático, la estabilidad económica internacional requiere de la cooperación de los dos más grandes, pero se puede leer también aquí, Julián, una señal a Moscú.
Mira, yo creo que sí fue interesante que en su conferencia de prensa, por primera vez, un funcionario estadounidense, en este caso Blinken, reconoció el papel constructivo que puede jugar China para lograr una paz justa y duradera, así la calificó, en Ucrania. Como sabes, pues Estados Unidos ha sido profundamente escéptico sobre el papel de China frente a Rusia y Ucrania en todo este conflicto. Precisamente otro de los factores que causó la posposición de la reunión de la visita a Blinken en febrero fue que pues confrontó en Múnich al ex canciller Wang Yi con pruebas o con información que daba cuenta de ventas de algunos armamentos chinos hacia Ucrania. Entonces el hecho de que haya este cambio de discurso, este cambio de tono, más allá de que tenga realmente un impacto real, y tú sabes que yo soy escéptico sobre el papel de China en todo este proceso, es una señal de que hay una voluntad de pues no subirle el volumen al tema de Ucrania, no centrar la lectura de la visita en las diferencias en torno a Taiwán. Hablaron, por ejemplo, de que lamentó Blinken que no se logró reactivar el diálogo directo entre los militares de ambos países, que es muy importante ante la posibilidad de accidentes y de errores, sobre todo en el estrecho de Taiwán. E incluso, y esto nos importa a nosotros, habló de que van a explorar el establecimiento de un grupo de trabajo sobre precursores de fentanilo, donde sabes que hay una triangulación importante ahí. Entonces realmente las dos partes se esforzaron en proyectar pues esta sensación de normalización en un momento en que también los límites de la Casa Blanca son muy estrechos, porque están entrando en un panorama electoral y cualquier señal de flexibilidad o un acuerdo constructivo con China va a ser atrapado por los republicanos como una señal de debilidad de Biden hacia Beijing. Y como bien sabes, pues hay un gran consenso en Estados Unidos ahorita entre demócratas y republicanos en el sentido de que China es una amenaza geopolítica para Estados Unidos. Absolutamente. Embajador Ventura, muy agradecido como siempre con usted. Como siempre contigo. Buenas noches a todos. Gracias, Julián Ventura, un diplomático de excelencia. Hoy comentando con usted este punto importante, relevantísimo, que es el encuentro Xi Jinping-Blinken, es el encuentro entre los dos grandes, las dos economías más importantes del planeta. Voy ahora con la doctora Marván. Ella preside, como usted sabe, el Consejo Rector de Transparencia Mexicana y para fortuna nuestra, semanalmente está con nosotros. María, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, muy buenas noches a ti y al auditorio. ¿Qué tema ponemos sobre la mesa? Pues mira, no hay otra que volver al tema del desafío que estamos viviendo de la legislación electoral por los precandidatos de Morena. No hay manera de llamarle a estos recorridos que están haciendo por el país más que precampañas. La legislación electoral, como bien lo sabemos, indica que las precampañas deben empezar en noviembre. Estamos a mediados de junio y ya empezaron. Están haciendo propuestas de gobierno, están haciendo propuestas de financiamiento que son ilegales. 5,000 pesos por persona no es en sí mismo ilegal, pero un depósito en efectivo sin registrar los datos de los donantes sí salen de la legalidad y serían causa de nulidad de la candidatura. El INE parece haber expedido un manual de la simulación diciendo hagan propuestas, pero no les llamen propuestas, que no se llamen propuestas de gobierno, no digan que están en campaña, están recorriendo el país para elegir al coordinador de la prolongación de la 4T el próximo sexenio. Si eso no va a ser el presidente, no me imagino quién. Me preocupa mucho el cinismo con el que se está rompiendo la ley, porque ya eso en sí mismo nos está diciendo algo. Es claro que Morena se ha propuesto limitar al INE a su labor de organización y quitarle todas las atribuciones del árbitro. Yo de verdad me pregunto, ¿es posible ir a la contienda electoral sin un árbitro o con un árbitro ya absolutamente rebasado que no está haciendo nada por detener la inconstitucionalidad de lo que estamos viendo y la ilegalidad de lo que están haciendo con la venia del señor presidente? Parece ser que el verdadero plan C fue ignorar la ley. ¿Para qué modificarla si podemos ignorarla y eso resulta mucho más cómodo?
no va a haber manera de sacar cuentas de dónde está saliendo el dinero para este recorrido, para la elección del coordinador del precandidato. Del precandidato, del capellán que cuidará en el sexenio que entra la cuarta transformación, es decir, del presidente. Estamos hablando de precandidaturas, estamos haciendo un proceso en donde yo dudo mucho que la encuesta que levante Morena sea relevante. Creo que hemos llegado a formas del pasado para elegir al candidato, pero lo cierto es que están gastando dinero, que están recorriendo el país, que están placeando a los precandidatos y que eso está absolutamente en contra de la ley. No se puede fiscalizar porque no van a entregar cuentas, porque van a decir que no gastaron en precampaña, sino que simplemente recorrieron el país. El cinismo que estamos enfrentando nunca lo habíamos visto en el tiempo que lleva esta legislación. Nos pueden no gustar y a mí no me gusta la cantidad de restricciones que se metieron en el 2008, pero hoy es la ley y de verdad yo nunca había visto que con este cinismo se dijera la ley no importa. Oye, que uno de los viejos temas que tenemos como sociedad para, digamos, rehacer el pacto social es eso, establecer, en este caso, el respeto a la ley como una relación entre los ciudadanos, una garantía que tenemos de que el gobierno no haga lo que le dé la gana. Nos estamos cargando absolutamente todo, María, y el mensaje que se está mandando es: yo como soy tan poderoso, puedo hacer esto, y mañana el poderoso puede decidir pues casi cualquier cosa, y lo que es asombroso también para mí es cómo se reconfigura el viejo presidencialismo mexicano diciendo, oye, pues ya sabes cómo son las cosas, así es el sistema. Y uno decía, bueno, pero habíamos apostado a que no fuese así, sino que tuviésemos un sistema de dominación racional, es decir, basado en las reglas. María. Habíamos apostado a que no fuese así, habíamos empezado a construir un proceso de respeto al Estado de Derecho, y por eso te digo, no me preocupa tanto que lo rompan, que claro que es una preocupación, sino el cinismo con el que lo están rompiendo. Porque claramente están diciendo, sí estoy violando la ley, ¿y qué? ¿Qué me vas a hacer? No me quiero imaginar el tamaño de crisis política en la que entraría el país si el INE no registra a un candidato de Morena o a una candidata y les dice, ustedes no tienen derecho a lo que competir. Pasó con Salgado Macedonio. Lo que pasó con Salgado Macedonio, que claramente estaban desafiando la ley porque no tenían que entregar un reporte de finanzas bien hecho, tenían que entregar un reporte de finanzas y después se podía corregir. Y claramente se esperaron a que pasara el tiempo, yo creo que un poco viendo a ver si te atreves a sacarme tarjeta roja. Oye, por no burlarse se burlan hasta de sus fechas, ¿no? Que empezaba el lunes, viste el meeting que se organizó Sheinbaum el jueves, ¿no? Claro. Aquí en la capital. O sea, no cumplen sus propias reglas, pero bueno, si no cumplen sus propias reglas, es un problema interno del partido. Si violan la Constitución, es un problema del país. Y de verdad, sí me alarma el nivel de cinismo que estamos viviendo. Están acabando con el árbitro, quieren solamente un INE en su capacidad organizativa. Pues parece ¿Cómo vamos a resolver los entuertos que se van a presentar en el proceso electoral? Por las medidas cautelares que dictaron, parece que sí, y que el desayuno surtió efecto. Mi querida María, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias y saludos a todo el auditorio. Muy buenas noches. Y otro tema que no debemos perder de vista, el Consejo General de la Abogacía Mexicana expresó su profunda preocupación e indignación por la forma en que fue sustraída, secuestrada directamente una juez por las autoridades del estado de Veracruz. Aquí tengo el documento y bueno, pues no perdamos de vista tampoco eso. Nos vamos, cuídese. Yo soy Leonardo Curcio y le ruego que sea rabiosamente feliz. Se lo merece.